A ver, estudiantes, respeto, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener a continuación el repaso de todas las clases tratadas esta semana. Sí. A ver, jóvenes. Bueno, yo tengo un horario y de todas maneras voy a grabar la clase, jóvenes, para aquellos estudiantes, para los estudiantes jóvenes que puedan guiarse de acuerdo a su horario. El día de hoy tenemos la siguiente clase, jóvenes. La clase se conoce con el nombre principalmente de repaso. ¿Qué significa? De todos los temas que hemos tratado. Y ojo, que quede claro. Después de estos temas, jóvenes, después de estos temas, todas las actividades domiciliarias que están en su módulo, yo no digo que la desarrollen al 100%. Todas las actividades que están de la actividad domiciliaria, jóvenes, tienen que desarrollarlas y enviarlas. Y en esta vez sí voy a revisar todo lo que corresponde a la primera parte de este bimestre. Y empiezo, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes cuando estamos hablando de repaso? En el tema anterior del primer bimestre nos quedamos en actividades económicas. ¿Recuerdan ustedes que las actividades económicas se conocen con el nombre de actividades económicas? ¿Por qué? Porque el hombre principalmente aprovecha los recursos naturales para satisfacer sus diversas necesidades. Y cuando el hombre aprovecha los recursos naturales para satisfacer sus diversas necesidades, significa que está realizando actividades económicas. Y por no mencionar los jóvenes, las actividades económicas se clasificaban en tres maneras: actividades económicas primarias, actividades económicas secundarias y actividades económicas terciarias. Las actividades económicas primarias, jóvenes, las primarias, su mismo nombre lo decía, son aquellas que principalmente el hombre aprovecha la materia prima tal como se encuentra. Pero las actividades económicas primarias se clasificaban en dos partes. ¿Recuerdan ustedes? Actividades económicas primarias extractivas y actividades económicas primarias productivas. Las actividades económicas primarias extractivas, las primarias extractivas, jóvenes, mayormente el hombre extrae la materia prima tal como se encuentra en el medio. Y dentro de las actividades económicas primarias extractivas se encuentran la siguiente: la pesca, la minería y la tala, jóvenes. La tala mayormente. Y dentro de estos, jóvenes, por ejemplo, si yo menciono, disculpen, jóvenes, por el frío que hace. Bueno, salud. Gracias. A ver, las actividades, por ejemplo, tumbes dentro de la actividad económica extractiva, por decir, si hablamos de la minería, la minería no metálica, como lo había mencionado su compañero en una exposición, jóvenes, la minería no metálica, ¿qué significa? La explotación de los hidrocarburos. Se explota el petróleo en la zona marítima, jóvenes, mayormente en la zona marítima. Y antiguamente Tumbes llegó a ocupar el primer puesto en el primer pozo petrolero de toda América del Sur, que fue en Zorritos. Y ahí está, jóvenes, cuando nosotros tratamos de ir hacia Zorritos, ahí por donde está el Banco de la Nación, por ahí está, jóvenes, ese monumento, esa reliquia que todavía se encuentra, jóvenes. Y entonces, pero habíamos mencionado hoy en día, Tumbes solamente explota la minería no metálica, y también tratamos de la minería metálica, pero, jóvenes, en los lavaderos de oro. ¿Qué significa lavadero de oro? Hace mucho tiempo, en la zona alta del río Tumbes, la que se conoce con el nombre de Ucumares, allá por Ricaplaya, era lavadero de oro. La gente iba y utilizaba lavaderos de oro. Hoy en día ya no es rentable. Antes la gente se dedicaba a los ríos, iba al río y trataba de extraer el oro. Ese significa lavadero de oro, jóvenes. La manera más rústica. Minería metal, la minería habiendo mencionado, de igual manera habiendo mencionado, de igual manera, la segunda actividad, la pesca. Tumbes realiza la pesca artesanal. ¿Por qué? Se realiza en pequeñas embarcaciones. Pero también brinda autorización para dar la pesca
industrial, pero acá no se procesa, sino que las embarcaciones a veces invaden la zona de los 5 kilómetros de la pesca artesanal. Bueno, hablamos de la pesca, tumbe la pesca, pero también, también el hombre, pero no tan comercial, jóvenes, también la pesca también se da en los ríos. Y de igual manera también se extrae langostinos o mayormente la parte de los que una especie de langostinos que le conocen con el nombre de chicama en la zona de las quebradas, en las partes altas. Y para sacar este langostino, jóvenes, utilizan también químicos. Un químico que se le conoce con el nombre de barbasco, que es perjudicial para, principalmente porque contamina el río, en la parte de esa agua, de las pozas que hay en las partes altas de acá de Tumbes. Y principalmente lo realiza en época de lluvias. ¿Dónde? Por ejemplo, en casitas. A ver, chicos. Minería habían mencionado de igual manera la tala. El hombre tala los bosques, jóvenes, para que antiguamente taló demasiado para la construcción de viviendas. Hoy en día, jóvenes, extrae la madera, pero principalmente para darles otros usos, mayormente en las carpinterías. Por ejemplo, fabricación de mesas, sillas, hoy en día, etcétera. Y cuando hablamos de la minería, de la actividad económica primaria productiva, principalmente consiste productiva porque el hombre tiene que producir para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en la agricultura. Tumbes, jóvenes, en la agricultura es uno de los grandes exportadores de plátano. Chicos, y cuando hablamos en las actividades económicas, no solamente plátano, también inclusive hay épocas en que exporta también el limón. Bueno, pero solamente en el mercado latinoamericano. No va hacia otros mercados en el aspecto del limón. También, jóvenes, cuando hablamos de agricultura, mayormente para realizar la agricultura lo realiza mayormente en el valle, el valle de Tumbes. ¿Por qué? Porque principalmente aprovecha el recorrido que hace el río Tumbes y se forma un inmenso valle apto para la agricultura. Pero también hoy en día aprovecha las partes altas. Y para aprovechar las partes altas, ha exterminado mayormente el bosque. Bueno, hablamos de la agricultura, pero también hablamos, jóvenes, de otra actividad económica que es la ganadería, económica productiva. Tumbes hoy en día también de igual manera se dedica a la crianza de ganado, pero una ganadería, ganado caprino, ganado vacuno de una manera rústica. ¿Qué significa? No tiene el ganado vacuno de mejor calidad, como lo tiene Cajamarca. Antiguamente, de igual manera en la agricultura, en la ganadería, jóvenes, Tumbes llegó a ocupar uno de los buenos lugares que en el aspecto del ganado caprino, pero producto de las sequías que pasó nuestro país, nuestra región, la mayoría de ganaderos que se dedicaban a la crianza de ganado caprino, jóvenes tuvo que vender sus animales, porque la sequía trajo enfermedades y muertes a estos animalitos. Bueno, agricultura, ganadería, acuicultura. Cuando hablamos de acuicultura, la crianza de langostinos. Tumbes también tiene langostineras que mayormente exporta langostinos, para poder mencionar. Y tenemos otra variedad de las actividades económicas primarias productivas. Como eso fue el tema del primer bimestre, la primera parte del repaso, jóvenes, consiste en lo siguiente. Recuerdan ustedes que después de las actividades económicas primarias, continúa lo siguiente, que las actividades económicas secundarias. Pero ¿por qué se llama actividad económica secundaria, también conocida como el nombre de actividad económica industrial? Porque la materia prima se transforma en un producto. Cuando la materia prima se transforma en un producto, significa, chicos, que tiene que ir hacia una fábrica o hacia la industria. Por eso, cuando hablamos de actividades económicas secundarias, la materia prima se transforma en un producto. Y al transformarse la materia prima en un producto, adquiere un valor agregado. ¿Qué significa un valor agregado? Mayor valor, jóvenes. Por decir, si yo vendo, un ejemplo, un millar de plátanos, los agricultores, yo soy un agricultor, vendo 1 millar de plátanos, y el millar me lo están pagando solamente 40 soles,
Fíjense eso, jóvenes, yo lo vendo. Pero, por ejemplo, se lo vendo a un señor que tiene, por ejemplo, se dedica, tiene un molino, el señor, y tiene un lugar adecuado. Este señor agarra con el plátano, lo comienza, jóvenes, a pelar y comienza a mayormente utilizarlo, ¿cómo les digo? Lo comienza a poner en partes y lo comienza a secar. Y una vez que se seca, lo lleva al molino eléctrico y lo comienza a jóvenes mayormente a moler. Y cuando muele esto, fabrica, ¿qué es lo que produce? La harina de plátano. La harina de plátano. Y esa harina de plátano, por ejemplo, de ese millar de harina que le costó 40 soles al señor, ¿sabe cuántas bolsitas de harina de plátano sacó? Por ejemplo, sacó 100, por ejemplo, sacó 50. ¿Y a cuánto vende cada bolsita? 5 soles. 50 por 5 son 250. ¿Cuánto gastó el señor? Por ejemplo, gastó... 40 soles. ¿Ah? ¿Cuánto dije más? 40 soles para comprar los plátanos, Sí, para el comprar, millar. gastó, por ejemplo, 40 soles para comprar. ¿Y cuánto salió ganando? 210. ¿Pero qué significa? A veces en nuestro mercado tumbesino no es apto para vender este producto. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente prefiere comprar, los jóvenes, que diga otra marca, cuando verdaderamente es la técnica de producir harina de plátano. Si no, pregúntenle a ustedes, a sus abuelos que saben esta técnica. Así se hace la harina de plátano, de una manera rústica, pero mayormente, jóvenes, porque le ponen un envase o le ponen una marca, ya significa que es de mejor calidad. Es el mismo proceso. Bueno, yo decía, la materia prima se transforma en un producto. Por ejemplo, si yo tengo una vaca y la vaca he matado esta vaca, he vendido la carne, el cuero, la mayoría de personas, ¿qué es lo que hace? Lo pone mayormente en el campo, jóvenes. Algunos lo ponen mayormente para poder, cuando uno entra a la casa, cuando uno va entrando en una casa, lo pone como piso. Otros jóvenes lo ponen en un lugar donde mayormente, para poder hacer mayormente como te digo, en el campo lo ponen como para la mesa, en algunas mesas de la cocina, la parte de atrás del cuero. Porque para poder hacer mejor preparar sus alimentos y no se malogre la madera. Pero jóvenes, hay otros agricultores, hay otros ganaderos que venden, como no saben qué hacer, venden este cuero. Y saben, este cuero, viene un señor que es un comerciante, compra el cuero y como el comerciante no tiene la metodología ni la técnica, jóvenes, este cuero lo vende a una fábrica. ¿Y en la fábrica qué hacen con este cuero? De este cuero producen, jóvenes, correas, carteras, zapatos, casacas, bueno, botas y Claro, es inclusive, pasado por un proceso. claro, cuando la materia prima se atraviesa por un proceso, jóvenes, adquiere un valor agregado. Y ojo, el cuero es de diferente tipo. Si ustedes pueden darse cuenta cuando van a comprar un producto, o por ejemplo, Amalia se compró una cartera y Amalia, te das cuenta que a los 3 meses esa cartera comenzó a pelarse. Significa que ese Sí. cuero es de menor calidad. Y cuando te das cuenta Ujú. que, por ejemplo, si ya te das cuenta que a tu hermana le compraron una cartera o una mochila de cuero que de diferente calidad y todavía le dura, es porque depende del cuero, jóvenes. Hay diferentes tipos de cuero. ¿Y eso dónde se produce? En la fábrica. Entonces, yo le decía, chicos, se conoce con el nombre de actividades económicas primarias, secundarias, porque la materia prima se transforma en un producto. Cuando la materia prima se transforma en un producto, es que adquiere un mayor valor agregado. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, el agricultor vendió su plátano porque no sabe las técnicas. O por ejemplo, o si no, también, por ejemplo, con el plátano, el guineo, a veces prefiere que el guineo, como no sabe la técnica, el guineo que se le malogre, jóvenes, porque está muy barato. ¿Y qué es lo que hace? No puede utilizar, no puede hacer la conserva porque no sabe el proceso. O también yo he visto, jóvenes, algunos señores que cuando tienen su planta de papaya y se le cae la papaya y está bien verde, no saben el proceso. Y hay una técnica que se utiliza para poder fabricar, jóvenes, la conserva de papaya. Y es demasiado, y siendo esa papaya verde, por ejemplo. Entonces, de igual manera, el agricultor vende, jóvenes, su producto. Y este producto se procesa para obtener un mayor valor agregado. Y tenemos variedades. Se produce, por ejemplo,
Por ejemplo, el señor vende, el transporte se lo moviliza y se producen una serie de productos. El leñador vende su producto y jóvenes de ese llega al carpintero y el carpintero fabrica jóvenes muebles, otros productos más, etcétera. Acuérdense, chicos, estos temas ya no van a estar, estos temas no van a ser tratados el próximo año. Y ustedes, el Colegio Perpetuo, tiene esa gran ventaja, jóvenes, de que, por ejemplo, los estudiantes que están en el Estado, por ejemplo, no están llevando temas importantes, pequeños temas que casi no son tan importantes, porque yo lo digo por experiencia. Y hay otros jóvenes, no sé qué otra técnica están utilizando, pero esos temas ya no van a ser tratados el próximo año. Bueno, y continuamos. Habiendo mencionado, mayormente, la materia prima cuando se transforma en un producto es porque ha ido a la fábrica o industria. Puede ser industria, fábrica artesanal, como yo les decía. Fábrica artesanal es, por ejemplo, si yo compro la leche y como yo vivo en el campo, sé la técnica de fabricar quesos, manera rústica. Una fábrica artesanal. Pero cuando necesito más tecnología, como por ejemplo, del cuero, obtener una serie de derivados, tengo que ir a la fábrica donde utiliza una mayor tecnología. Dentro de las fábricas tenemos, jóvenes, dentro de las fábricas tenemos diferentes tipos de industrias o fábricas. Por ejemplo, tenemos la industria química. Aquí más jóvenes aquí más cerca. En Talara, tenemos la famosa refinería de Talara. En la refinería de Talara ingresa el petróleo crudo. Y al ingresar el petróleo crudo, ¿qué es lo que se hace con este petróleo crudo? Se fabrica una serie de derivados. Los derivados del petróleo crudo, jóvenes, por ejemplo, la gasolina, el petróleo, ojo chicos, el petróleo diésel, es decir, el aceite diésel y una serie de derivados del petróleo. Ahora sí, también tenemos la industria del automóvil, pero ojo, el Perú no fabrica automóviles, chicos. El Perú solamente se encarga de ensamblar. Hay otros países donde se dedica principalmente a la industria del automóvil, es decir, fabricar automóviles. El Perú solamente los compra, es como un rompecabezas, se dedica a armarlos nada más. Porque el Perú Compra no las piezas en tecnología. Dime, Amalia. Compran las piezas ya hechas y acá Claro, solamente lo ensamblan. sí, le ensambla, pues, correcto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la industria alimentaria, aquí no, pues. El Perú, como es un país subdesarrollado, tenemos la industria alimentaria que no genera grandes ingresos al Estado, pero mayormente en nuestra situación sí nos genera ingresos. Pero ¿por qué no tenemos suficiente tecnología? No podemos fabricar lo demás. Por esos motivos, el Perú vende la materia prima. Vende el cobre, vende el hierro, vende la plata, vende el oro, porque no tiene tecnología para fabricar productos. Cuando hablamos de la industria alimentaria, jóvenes, estamos diciendo principalmente, por ejemplo, materias de la pesca, por decir. Encontró cardúmenes, se llaman, cardumen es la mancha, es decir, la cantidad de peces cuando encuentra de anchoveta. Extrae la anchoveta y ¿qué es lo que hace? Como no puede venderlo del mercado y tiene fábrica y para traer donde se encuentra, para traer al anchoveta es imposible porque se le malogra, ¿qué es lo que hace? Lo procesa. Y al procesar la anchoveta, ¿qué es lo que tiene? Chicos, realiza a través las conservas de atún, las conservas. Las conservas, lo que ustedes le llaman atún, esas son conservas. Van y compran su enlatado, por ejemplo, de anchoveta o de atún. Nosotros equivocadamente decimos lo siguiente, atún, no, conserva. Pero también, jóvenes, el Perú llegó a ocupar un año, hace mucho tiempo, el primer lugar en la fabricación de harina de pescado a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que sucedió, jóvenes? Cuando un producto se explota de manera indiscriminada, genera jóvenes que disminuye este producto y ya no haya en abundancia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Y recuerden, me contaban algunos veteranos que el Perú llegó a ocupar el primer lugar en la fabricación de harina de pescado. Pero ¿saben qué es lo que sucedía? ¿En qué lugar se llevó esto? En Chimbote, por ejemplo.
Me cuentan algunas personas, dicen que las personas que vivían en Chimbote, los pescadores, no pueden creer, jóvenes, como hubo una época acá en el Perú, en Tumbes, que de aquí les voy a explicar, qué es lo que hacían con el billete mismo, chicos, un billete que antes era el billete de 5 soles, 5 nuevos soles, no, 5 soles. Antes había billete, lo agarraban el billete y le ponían el tabaco. Y con el tabaco, jóvenes, y el tabaco con el billete, lo agarraban como para fumar su cigarro. ¿Qué significa esto, jóvenes? Por eso, no sé si habrán ustedes escuchado el término cuando dice la mamá o dice la abuelita, o decían la abuelita y ustedes no entendían por qué. La abuelita dice siempre, hay que guardar pan para mayo. ¿Qué significa esto, jóvenes? En época de abundancia hay que guardar porque viene la hambruna. Vean el periodo que estamos pasando, jóvenes, de la pandemia, la crisis que nos está afectando a la mayoría de hogares, para que nada más tengan en cuenta. Cuando estamos hablando de la industria alimentaria, materia de pesca, material de pesca, jóvenes, y mayormente de igual manera de la agricultura, como por ejemplo, jóvenes, en algunos lugares del Perú, las conservas, y de la ganadería, por ejemplo, el manjar. Lo hablamos de Chiclayo, jóvenes, por ejemplo, nada más. Cuando hablamos de la industria farmacéutica, el Perú, jóvenes, el país que ocupa el primer lugar en industria farmacéutica es Alemania. Pero el Perú también compra, como también produce pequeños medicamentos. Chicos, porque tiene autorización de mayormente, es una sucursal de un país extranjero. ¿Por qué? Porque dirán ustedes, pero profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo inventé la penicilina, chicos, si yo soy el que inventó, el inventor, y yo ya he muerto, mi descendencia sigue cobrando, jóvenes, por ese invento mío. Alemania es el fabricador de la pastilla paracetamol, pone una sucursal en Perú y también fabrica la paracetamol. Pero otros productos no, tienen que traerlo a otro sitio. Cuando hablamos de la industria metalurgia, significa que la materia prima se transforma en un producto. Hablamos del caso de Chimbote, fabricación de varillas. Y hoy en día ya lo tienen otros lugares, que lo tiene Arequipa también, o industria metalúrgica, fabricación de varillas. La industria de cemento, Pacasmayo, fabricación de cemento. La roca la procesa, jóvenes, y fabrica el cemento. Creo que nos va a faltar el tiempo. Pero también, cuando hablamos de las fábricas, es la industria de producción de energía. Amalia, ¿me puedes decir qué es que estoy señalando ¿Cuál, profe? Que estoy señalando yo. Ah, esos son... ¿Energía qué? Ah, ya, eólica. No, perdón. No, Es con el agua. La energía, no, nuclear, niña. Nuclear. Lo tiene principalmente uno de los países que mayormente, cuando recuerdan ustedes, ocurrió el tsunami de Japón y mayormente se sacrificaron como 5, 10 ingenieros japoneses, dieron su vida, jóvenes, porque estuvieron sometidos ahí. ¿Por qué? Si llegaba a explotar producto del tsunami, porque ya no tenía esto, ya quedó malogrado, esa zona quedó totalmente destruida. Los japoneses aprovechan el núcleo de la Tierra. La energía del núcleo de la Tierra es demasiado peligrosa. Pero ellos tienen ese ingenio, jóvenes, ese conocimiento de poder aprovecharla. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes? Se sacrificaron, dieron su vida porque estaban sometidos mayormente ¿cómo te digo? Sometidos en energía nuclear, y entonces le causa enfermedades. Y principalmente le causó enfermedades. Por las radiaciones. La mayoría de ellos ya creo que ya murieron. Y eran jóvenes que se sacrificaron por su país. Era por la misma tierra, ¿no? Sí. El núcleo de la Tierra tiene energía. Entonces, chicos, podemos seguir observando. Nos vamos a lo siguiente. La energía, industria de la producción de energía. Por ejemplo, si podemos observar el de acá, fabricación de petróleo. El petróleo no brinda energía eléctrica, por ejemplo. Nada más para tener una idea. De la industria ligera, jóvenes, son aquellos que se producen electrodomésticos. Pero el Perú, una vez más, no produce electrodomésticos.
ni automovilístico, solamente se produce la industria alimentaria, destaca, y también en la industria textil. Por eso, jóvenes, cuando vieron, recuerdan ustedes algunos Copas Américas o algunos mundiales, por ejemplo, la Sub-17 que un año se llevó a cabo acá en el Perú o en Venezuela. Perú fue el país que vendió los polos a todos esos países que mayormente donde se organizaba ese mundial. Porque el Perú, jóvenes, en cuanto a América Latina, su producción textil es más barata en comparación al resto de América Latina. Pero compitiendo con el mercado chino, no. Los chinos venden su producción un poco más barata, jóvenes, que la nuestra. Por eso al Perú no nos conviene, a los comerciantes peruanos no le conviene en la industria textil, jóvenes, producir esos productos. Es decir, que vengan a competir con nuestra producción. ¿Por qué? Porque genera desempleo en nuestra población peruana. Si hablamos de la actividad económica terciaria, las actividades económicas terciarias, jóvenes, son mayormente en la fabricación en la industria cuando hablamos de terciarias, estamos hablando de lo siguiente. Su mismo nombre lo dice. De los servicios, ¿no? Transporte y servicio, correcto. El servicio, por ejemplo. Pero yo te hago una pregunta, Amalia. ¿Y de dónde saldrá el dinero para pagar, por ejemplo, ahí veo, para pagarle a los profesores, por ejemplo, del Estado? Puede ser quizás también del transporte, del ¿Pero de dónde comercio. sale ese dinero para pagarle a los De profesores? los impuestos. De los impuestos. Correcto, correcto, chicos. Sí, entonces, cuando hablamos del sector terciario, son trabajos que se tienen productos, que no tienen productos, sino que prestan servicio, el colegio, el transporte y el comercio. Por ejemplo, cuando hablamos, chicos, ante este fenómeno conocido como la pandemia, el Perú ha tenido que sacar el dinero, jóvenes, para poder invertir para hacerle frente a la pandemia. Pero hay un gran problema. A veces el problema no es el gobierno central, es el problema del gobierno regional, es que no tienen la capacidad suficiente para poder invertir adecuadamente. Verdaderamente invertirlo en hacerle frente a este problema. Cuando hablamos, jóvenes, actividad económica secundaria, terciaria, por ejemplo, hoy en día la educación tiene que irse al ámbito que mayormente las clases virtuales. Y cuando hablamos, jóvenes, mayormente de las actividades económicas terciarias, también es el transporte aéreo, terrestre y acuático. El principal transporte terrestre, la Panamericana, que cruza por toda la costa peruana y llega hasta Estados Unidos, por toda América. Cuando hablamos de aeropuerto, el aeropuerto principal, jóvenes, en el Perú es el Callao. Y cuando hablamos, jóvenes, del transporte fluvial, mayormente es el que se da en la selva peruana. Ahora sí. O por decir el primer puerto marítimo, jóvenes, del Perú, el más importante, el puerto del Callao, porque vienen cantidad de productos. ¿Cuál es el más rápido? El aéreo. ¿Cuál es el más económico? El acuático. ¿Cuál es el que demora más? El acuático. Para quedar claro. Ahora sí, chicos, también hemos visto dentro del transporte, ya hemos visto el transporte, hemos explicado el transporte, el comercio. El comercio, pero ¿por qué se realiza el comercio? El comercio mayormente se realiza, ¿por qué? Porque nosotros, jóvenes, mayormente nuestra producción, lo que a veces el agricultor produce en cantidad y al ver que le sobra productos, tiene que venderlos al mercado. Y en el caso del mercado, jóvenes, en el caso nuestro, el comercio, hay comercio local, regional e internacional. Cuando hablamos de comercio local, es cuando mayormente se lleva al mercado por ejemplo, los agricultores de Tumbes traen al mercado de Tumbes o al mercado de su distrito. Hoy en día, jóvenes, la mayoría están vendiendo sus mismos productos en sus mercados, en sus mismos pueblos. Y la gente está yendo a comprar allá. Por ejemplo, el caso. Por ejemplo, mi señora compra la carne de res allá, en su pueblo. Cuando hablamos, jóvenes, del mercado local, son el pueblo. Mercado regional es el caso de Tumbes. O mercado, por ejemplo. Y el mercado nacional, por decir el caso cuando van y compran los productos para venir a Tumbes. En el caso de Tumbes, va y compra mochoqueque, que queda en Chiclayo. O va al mercado de Trujillo para comprar la industria del calzado.
o trae de Lima, jóvenes, de La Parada o de Caquetá, jóvenes. Cuando hablamos de mercados regionales. Pero cuando hablamos de mercados internacionales, es cuando nuestro país, sus productos salen de nuestro país. Pero cuando se hace el comercio, se dan dos términos, la importación y la exportación. ¿Qué significa exportación, Amalia? Exportación es cuando tú vas a dar el producto a otros países. Claro, cuando tú exportas, cuando tú vendes tu producto se llama exportación e importación. Cuando ya de otros países tú recibes los productos. Cuando tú compras tus productos de otros mercados es importación. Chicos, entonces, la mayoría, entonces, nuestro país mayormente exporta materias primas o productos que no tienen valor agregado, pero importa productos que tienen mayor valor. Sale el Perú cobre, que lo vendió a un precio barato y regresa como electrodoméstico o como un automóvil. Y ese país gana miles de dinero con ese cobre que pudo comprarle a Perú barato, para que tengan una idea. También estuvimos hablando de un continente, recuerdan ustedes, el famoso continente americano. América. América se divide en tres partes, América del Norte, América del Centro, América del Sur. El río más importante de América es Panamericano. el río más importante de América, el río Perdón. Amazonas, Claro. que no solamente de América, sino a nivel mundial. Y si hablamos del río de América, jóvenes, también podemos hablar que en América del Sur cruza la famosa cordillera de los Andes. Los países más desarrollados se encuentran en América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá. A ver, chicos. El pico más alto es el Aconcagua. La parte más baja de toda América, jóvenes, queda en Laguna Carbón, que queda en Argentina. ¿Dónde se encuentra la falla más extensa del planeta? La falla de San Andrés. ¿Que dónde queda? En América del Norte. ¿Dónde? En Estados Unidos. Como nos queda pocos minutos, de ahí hemos visto, ¿recuerdan ustedes el continente europeo? Amalia, el continente europeo. En Europa, jóvenes, los países mayormente, sí. Europa es un continente que está unido con Asia. Sí. Y esa zona se le llama Euroasiática. Euroasiática, correcto, chicos. Europa es el segundo continente más pequeño del planeta. Sus zonas, mayormente, no hay cordilleras, las cordilleras no son demasiadas inmensas. Hay partes, es decir, no sobrepasan los 5.000 metros de altura. Por ejemplo, tenemos el Monte Bra, jóvenes. Pero cuando hablamos de Europa, el río más importante de Europa, ¿cuál es? El río, jóvenes, el río más importante de Europa es el río, por ejemplo, tenemos dos ríos importantes, tenemos el más largo, el Danubio, más caudaloso, correcto, jóvenes. Por ejemplo, tenemos en diferentes lugares. Por ejemplo, en la vertiente mediterráneo, pero el río más caudaloso, jóvenes, es el río Danubio, que desemboca en el Mar Negro. El río más largo, jóvenes, es el más largo es el Volga, que desemboca en el Mar Caspio. Si hablamos de el lago más extenso del planeta, se encuentra en Europa, que queda en el Mar Caspio, jóvenes. Entonces, si hablamos de América, Europa, jóvenes, los países más desarrollados, chicos, se encuentran en Europa. El país, ojo, no todos, los países de Europa son bien desarrollados, porque los Estados Unidos y Canadá superan a muchos países de Europa. Pero donde hay la mayor cantidad de países desarrollados es en Europa. En Europa se llamaba el Viejo Mundo, América el Nuevo Mundo, que quede claro en el aspecto de la historia. Hay una ciudad donde no hay militares, no tiene ejército, que es la Ciudad del Vaticano, que es un país o un micropaís. No tiene ejército. Para que tengan una idea ustedes. Cuando hablamos de la capital, que se encuentra la capital en la parte más alta, la capital es Madrid, jóvenes. La isla más grande de todo este continente europeo es la isla, jóvenes,
que forma parte del Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, son todos los reinos que se han unido y han formado una sola nación. Que quede claro. Por ejemplo, cuando estamos hablando, el punto más bajo, jóvenes, que es casi la misma cantidad que el punto más bajo del Perú, que es en la zona del Mar Caspio. En Europa es el Mar Caspio. Y casi la misma cantidad es del Perú. Lo tiene casi Sechura. 28 metros bajo el nivel del mar. Pero casi, no digamos que son iguales. Es menos el Perú. Es decir, tiene menos profundidad de presión. Cuando hablamos del continente europeo, estudiantes, hay países que también se conocen con el nombre de países euroasiáticos. ¿Qué significa euroasiáticos? Que tiene territorios en Europa y tiene territorios en Asia. ¿Qué país, por ejemplo, tiene? Hay dos países que son euroasiáticos. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron? Los dos países que tienen jóvenes que son considerados euroasiáticos son los siguientes: Rusia y Turquía. Para que tengan conocimiento ustedes. ¿Cuál es la actividad económica más importante de los países europeos? La actividad industrial. Europa no tiene materias primas en abundancia. Compra la materia